La hacienda de los esclavos en Veracruz, el horror real que los libros de historia decidieron no contar. El calor en Veracruz tiene una manera particular de instalarse en el cuerpo que no se parece al calor de ningún otro lugar de México. No es seco como el del norte ni fresco como el de las montañas del centro. Es un calor húmedo, denso, que se pega a la ropa y a la piel y que entra por la nariz junto con el olor del mar y de la caña de azúcar y de algo más difícil de nombrar, el olor particular de la tierra que ha absorbido demasiado durante demasiado tiempo y que ya no sabe cómo soltar lo que guarda. Luciana Cervantes lo sintió desde el momento en que bajó del autobús en el crucero de Paso de Ovejas, con su bolsa de lona sobre el hombro y los papeles del trabajo en la mano. 43 años, empleada de limpieza desde los 16, recién contratada para el servicio doméstico de una propiedad que sus nuevos patrones llamaban la Hacienda de San Próspero. Nunca había trabajado en una hacienda. No sabía exactamente qué esperar. Lo que nadie le dijo, porque nadie que viviera en los alrededores hablaba del tema si podía evitarlo, era que la hacienda de San Próspero llevaba otro nombre en las memorias más viejas del municipio, un nombre que los mayores pronunciaban solo en voz baja, cuando la conversación llegaba a ese territorio por accidente y ya no había manera de esquivarlo: la Hacienda de los Ceibos. Y los Ceibos, en ese municipio de Veracruz, no era simplemente el nombre de los árboles. Si esta historia ya te tiene con los ojos abiertos, te pedimos que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún relato. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás escuchando hoy? La hacienda era grande, mucho más grande de lo que Luciana había imaginado cuando la agencia le describió el trabajo. La finca principal tenía 3 plantas de mampostería con muros de más de 1 metro de grosor, construidos con una mezcla de cal y arena coralina que le daba a la piedra un tono entre blanco y rosa, que al mediodía brillaba de una manera casi irreal. Había un casco histórico con portales y arcadas, una capilla con campanario que llevaba décadas sin campana, varios cuartos de servicio a lo largo de un corredor interno y detrás de todo eso, más allá de los cañaverales que rodeaban la propiedad por 3 de sus 4 costados, una zona que en el plano que le mostraron en la agencia simplemente estaba sombreada en gris, sin ninguna descripción. Los patrones se llamaban Guillermo y Beatriz Andrade Sotomayor. Él era empresario, con negocios en el puerto de Veracruz y en la Ciudad de México, y pasaba en la hacienda solo los fines de semana largos. Ella era arquitecta de interiores y había comprado la propiedad hacía 3 años con la intención de restaurarla y convertirla en un hotel boutique de lujo para turismo cultural. Beatriz tenía 48 años, manos siempre impecables, una manera de mirar que evaluaba los espacios y las personas con la misma eficiencia clínica, y la costumbre de referirse a Luciana en tercera persona cuando hablaba con su esposo, aunque Luciana estuviera presente en la misma habitación. ¿Ya le explicaste a la señora de limpieza que el ala norte está fuera de su área?, le preguntó a Guillermo la tarde que Luciana llegó, con Luciana parada a 2 metros de distancia, con su bolsa de lona todavía en la mano. Guillermo dijo que sí, que Luciana ya lo sabía, que no había problema. Luciana no dijo nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque 43 años de trabajo en casas ajenas le habían enseñado que hay momentos en que el silencio no es sumisión, sino estrategia. La estrategia de quien observa más de lo que habla, y que sabe que lo que se observa en silencio dura más que lo que se dice en voz alta. Así que observó. Observó que el ala norte de la hacienda, que según Beatriz estaba en proceso de restauración, y por eso era zona restringida,
Tenía sus puertas no solo cerradas, sino selladas con candados nuevos que contrastaban con el resto de la herrería oxidada de la propiedad. Observó que cuando el viento venía del norte, que en esa época del año era casi siempre, traía con él un olor que no era exactamente humedad, ni exactamente tierra, sino algo entre las dos cosas. Algo que Luciana no supo nombrar de inmediato, pero que le produjo desde el primer día una inquietud física que se instaló en la boca del estómago y que no se fue. Observó también a Celestino. Celestino era el velador de la hacienda. Tenía 71 años, era originario de un ejido cercano y llevaba trabajando en la propiedad desde mucho antes de que los Andrade Sotomayor la compraran. Era un hombre de pocas palabras, pero de presencia muy densa, de esas personas que uno siente en el cuarto antes de verlas. La primera vez que Luciana lo encontró fue en el corredor interior, al amanecer, cuando ella iba hacia la cocina y él venía de la dirección del ala norte. No dijo buenos días. La miró un momento con unos ojos que tenían la calidad particular de quien ha visto demasiado y ha decidido que ya no le sorprende nada. Y luego dijo, sin que Luciana le hubiera preguntado nada, «¿Usted no es de por acá?» «No», dijo Luciana, «soy de Xalapa». Celestino asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. «Entonces no sabe», dijo, y siguió caminando sin explicar qué era lo que Luciana no sabía. Esa noche, en el cuarto pequeño que le habían asignado en el ala de servicio, Luciana durmió mal. Soñó, o creyó soñar, con sonidos que venían de debajo del piso. No golpes, sino algo más parecido a un roce, como si alguien arrastrara algo pesado sobre una superficie de tierra. Se despertó a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado y el cuarto en silencio absoluto, escuchando solo el canto de los grillos y el rumor distante del viento en los cañaverales. Y pensó, con la lucidez particular de las 3 de la mañana, que esa hacienda tenía algo que no estaba en el contrato de trabajo que había firmado en la agencia. La historia de la hacienda de San Próspero la fue conociendo Luciana por pedazos, de la misma manera en que se conocen las historias que la gente prefiere no contar de corrido, un fragmento aquí, una referencia allá, un silencio elocuente donde debería haber una explicación. El primer pedazo se lo dio la señora Refugio, que vendía tamales de rajas en la entrada del pueblo los martes y los jueves, y que cuando vio a Luciana comprar por segunda semana consecutiva, la miró con esa mezcla de evaluación y curiosidad que tienen los vendedores de pueblo, que conocen a todo el mundo y notan cuando alguien no encaja. «¿Usted trabaja en la hacienda?», preguntó la señora Refugio, entregando los tamales con una eficiencia que no interrumpió la pregunta. «Limpieza», dijo Luciana. La señora Refugio no dijo nada durante un momento. Acomodó los tamales en la charola con una atención que probablemente no era necesaria. «¿Le han mostrado el fondo de la propiedad?», preguntó finalmente. «No», dijo Luciana. «El ala norte está cerrada». «No es el ala norte lo que importa», dijo la señora Refugio. «Es lo que hay más atrás, detrás de los cañaverales, donde están los ceibos grandes». Luciana esperó. «Mi bisabuela nació en esa hacienda», dijo la señora Refugio, con una voz que había bajado un tono sin que pareciera deliberado, como si el cuerpo tomara la decisión de hablar más bajo antes que la cabeza. «No como trabajadora libre. Nació ahí porque su madre nació ahí, y la madre de su madre nació ahí, y ninguna de ellas eligió estar ahí». El silencio que siguió duró lo que tarda en pasar una nube frente al sol. «¿Cuándo terminó eso?» preguntó Luciana. «Oficialmente», dijo la señora Refugio, con un énfasis particular en esa palabra, «en 1917, con la nueva Constitución. Pero en esta hacienda, según lo que me contó mi bisabuela antes de morir,
Las cosas no cambiaron de un día para otro solo porque un papel lo dijera. Los papeles cambian más rápido que las costumbres, y las costumbres de esta hacienda tenían raíces muy profundas. Luciana regresó a la hacienda esa tarde con los tamales fríos en la bolsa, y algo que no era exactamente miedo, pero que se le parecía bastante instalado en algún lugar entre el pecho y la garganta. Ese algo se llamaba, aunque ella todavía no lo había nombrado, el principio de entender que estaba trabajando en un lugar que tenía una historia que sus patrones conocían o deberían conocer y que habían elegido, con los candados nuevos en las puertas del ala norte y el silencio sistemático sobre el pasado de la propiedad. Hacer exactamente lo que siempre se había hecho con esa historia: mantenerla tapada. La diferencia era que ahora Luciana sabía que estaba tapada. Y eso, como ella bien sabía de sus años de trabajo limpiando lo que otros no querían ver, era el primer paso para que algo dejara de estarlo. Celestino la buscó una semana después. No en el corredor ni en la cocina, sino afuera, en el patio trasero de la finca principal, donde Luciana sacudía las alfombras del comedor en la luz de la tarde, mientras las chicharras hacían el ruido constante y sin pausa que es la banda sonora del verano en el sotavento veracruzano. Se paró a su lado sin decir nada durante un momento. Luego dijo: «La señora Refugio le habló». No era una pregunta. «Me habló», dijo Luciana. ¿Le creyó? Luciana sacudió la alfombra una vez más antes de responder. «Le creí», dijo. Celestino asintió. Sacó del bolsillo de su camisa algo pequeño y se lo tendió sin ceremonia. Una llave de hierro, vieja, con la cabeza en forma de cruz, del tipo que se usaba en las haciendas del siglo XIX para los cuartos de almacenamiento. «El candado del depósito de caña viejo, en el fondo del cañaveral norte», dijo. «Los patrones no saben que existe esa llave. Creen que cambiaron todas las cerraduras cuando compraron la propiedad. No cambiaron esa». Luciana miró la llave. No la tomó todavía. «¿Por qué me la da a mí?», preguntó. Celestino la miró con esos ojos que habían visto demasiado. «Porque llevo 20 años trabajando en esta propiedad», dijo. «Y antes que yo, mi padre trabajó aquí 15, y antes de mi padre, su padre. Y ninguno de nosotros ha tenido el valor suficiente para abrir esa puerta y decir en voz alta lo que está adentro». Hizo una pausa. «Pero usted no es de acá. Usted no tiene miedo de los mismos señores que nosotros aprendimos a temer». Luciana tomó la llave. Era más pesada de lo que su tamaño justificaba, como todos los objetos que han esperado mucho tiempo ser usados para lo que deben. El depósito de caña viejo estaba al fondo de la propiedad, más allá de los cañaverales, exactamente donde la señora Refugio había señalado con la mirada, sin señalar con el dedo. Era una construcción baja, de muros gruesos, con el techo de lámina oxidada que el tiempo había doblado en varios puntos sin terminar de colapsar. Los ceibos que rodeaban el depósito eran enormes, con esos troncos grises y llenos de espinas que tienen los ceibos adultos del trópico veracruzano, y sus raíces habían levantado el suelo de tierra alrededor de la construcción en ondulaciones que a Luciana, cuando llegó al lugar al día siguiente, en la hora en que Beatriz Andrade hacía su llamada matutina de negocios y Guillermo no había llegado aún desde el puerto, le parecieron demasiado regulares para ser solo raíces. Demasiado regulares, demasiado distribuidas, demasiado. Abrió el candado con la llave de hierro. La puerta cedió con el ruido largo y profundo de las bisagras que llevan décadas sin moverse, un sonido que fue suficiente para que las aves en los ceibos levantaran vuelo todas al mismo tiempo. Adentro, la oscuridad tardó un momento en acomodarse a la luz que entraba por la puerta abierta. Cuando lo hizo, Luciana vio que el depósito
era más largo de lo que parecía desde afuera, con el techo bajo y el piso de tierra apelmazada. A lo largo de las paredes había argollas de hierro empotradas en la mampostería, a intervalos regulares de más o menos 1,5 metros. No había caña. No había nada que justificara el uso de ese espacio como depósito agrícola. Solo las argollas y el piso, y ese olor que Luciana había estado sintiendo desde el primer día cuando el viento venía del norte y que ahora, adentro del depósito con la puerta abierta, reconoció por fin con una certeza que le cerró la garganta. Tierra que ha guardado durante mucho tiempo lo que no debería guardar. Tierra que sabe cosas. Luciana salió del depósito, cerró la puerta, guardó la llave en el bolsillo de su delantal, con la misma calma con que hacía todas las cosas difíciles, la calma aprendida de años de trabajo en cuartos que no eran suyos, de cargar lo que otros no querían cargar, de ver lo que otros preferían no ver. Y fue a buscar su teléfono. La persona a quien llamó se llamaba Rodrigo Fuentes. Era su sobrino, estudiante de Historia en la Universidad Veracruzana, en su tercer año de una licenciatura que había elegido, según él mismo explicaba cuando alguien le preguntaba, porque quería entender de dónde venía el país en que vivía. Era un muchacho de 21 años, con lentes y con esa manera particular de hablar de los estudiantes de humanidades que han leído mucho y que todavía no han terminado de integrar lo que han leído con lo que han vivido, pero que tienen una inteligencia genuina, que se nota en la velocidad con que conectan las cosas. Rodrigo llegó a Paso de Ovejas al día siguiente, en el primer autobús de la mañana, con una mochila llena de libros y libretas y una expresión de quien sabe que va a algo importante, aunque no sepa exactamente qué. Luciana lo recibió fuera de la propiedad, en la entrada del pueblo, y le contó lo que había encontrado mientras caminaban hacia la hacienda por el camino de tierra bordeado de huizaches y palmeras que en esa hora de la mañana tenía la luz dorada y horizontal que hace que el paisaje veracruzano parezca una pintura. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Cuando Luciana terminó, el muchacho caminó en silencio durante un momento con esa expresión de quien está conectando puntos que ya existían en su cabeza, pero que nunca había tenido la información para unir. La hacienda de San Próspero, dijo finalmente. La conocía por otro nombre en las fuentes secundarias. Aparece en 2 tesis de la UV sobre trabajo forzado en el Porfiriato en la región de Veracruz. ¿Ah? ¿Qué dicen las tesis? Dicen que existió, dijo Rodrigo. Dicen que la hacienda operó con trabajo coercitivo desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el XX, que los trabajadores eran endeudados de por vida a través del sistema de tienda de raya, que sus hijos heredaban las deudas, y que hubo denuncias presentadas ante el gobierno del Estado en 1909 y en 1914 que nunca llegaron a ningún lado porque los dueños de la hacienda tenían conexiones políticas en Veracruz y en la Ciudad de México. Hizo una pausa. Pero las tesis no dicen nada de lo que hay en el fondo de la propiedad, porque nadie ha entrado. Hasta ahora, dijo Luciana. Rodrigo la miró. ¿Cuándo podemos entrar? Esta tarde, dijo Luciana. Cuando los patrones estén ocupados. Rodrigo asintió. Ajustó la mochila sobre el hombro con el gesto de quien se prepara para algo que sabe que va a cambiarle la perspectiva de lo que estudia y siguió caminando hacia la hacienda bajo el sol veracruzano que ya empezaba a calentarse con esa insistencia húmeda y total que no da tregua. Lo que Rodrigo encontró en el depósito lo tuvo en silencio durante un tiempo que a Luciana le pareció muy largo. El muchacho caminó despacio por el espacio interior con la linterna de su teléfono, iluminando las paredes, las argollas, el piso, el techo bajo. Se detuvo frente a cada argolla
y la examinó con una atención que era al mismo tiempo académica y profundamente personal, como si lo que estaba mirando no fuera solo evidencia histórica, sino algo que requería una respuesta que los libros no le habían enseñado a formular. Cuando salió, se sentó en una raíz de ceibo con los codos sobre las rodillas y la cabeza inclinada. «Las argollas tienen marcas de uso prolongado», dijo. «No son decorativas, son funcionales. El espacio tiene la estructura de un lugar donde se mantenía a personas en condiciones de restricción física». Levantó la vista. «Esto no es un depósito de caña. Nunca lo fue». «¿Qué es entonces?», preguntó Luciana, aunque ya lo sabía. «Es un lugar donde se castigaba», dijo Rodrigo, «o se encerraba, o ambas cosas». Volvió a mirar hacia la puerta abierta. Y el piso, las irregularidades del suelo adentro y afuera. Hay que hacer un análisis, pero si tuviera que decirlo ahora mismo, diría que no son solo raíces de ceibo. El silencio entre los dos duró lo que dura en nombrarse algo que ya se sabe, pero que todavía duele pronunciar. «¿A quién llamamos?», preguntó Luciana. Rodrigo pensó un momento. «Tengo una profesora en la facultad», dijo, «la doctora Amparo Villareal. Es historiadora especializada en el porfiriato en Veracruz y ha trabajado con la Comisión de la Verdad sobre casos de trabajo forzado. Es la persona correcta». Hizo una pausa. «Pero cuando llamemos a alguien, ya no hay marcha atrás. Los Andrade van a saber. Y personas con ese dinero y esos abogados tienen muchas maneras de hacer que las cosas no lleguen a ningún lado si les das tiempo de prepararse». Luciana pensó en Beatriz Andrade, diciendo la señora de limpieza en tercera persona mientras ella estaba parada a 2 metros. Pensó en los candados nuevos en las puertas del ala norte. Pensó en lo que la señora Refugio le había dicho sobre su bisabuela y en las argollas de hierro, en las paredes del depósito y en el olor de la tierra y en Celestino, esperando 20 años a que alguien tuviera el valor que él no había podido tener. «Entonces no les damos tiempo», dijo Luciana, y sacó el teléfono. La doctora Amparo Villareal llegó desde Xalapa 2 días después, en su propio coche, con 2 estudiantes de posgrado y un equipo de registro fotográfico y documental. Era una mujer de 55 años, con el pelo recogido y una manera de moverse por los espacios históricos que recordaba a la de los médicos en los hospitales, con una eficiencia que no excluye la emoción, sino que la administra con precisión para que no interfiera con el trabajo. Luciana la guió hasta el depósito por el camino entre los cañaverales, en una tarde de cielo nublado que hacía que la luz fuera difusa y pareja, sin sombras fuertes, como si el tiempo hubiera decidido ser neutro ese día. La doctora Villareal entró al depósito. Estuvo adentro durante 20 minutos. Cuando salió, tenía en la mano un objeto pequeño que había encontrado en el rincón más alejado del espacio, medio enterrado en la tierra junto a la pared. Un fragmento de cerámica con un diseño inciso que los estudiantes de posgrado identificaron en menos de 5 minutos como cerámica de la región del Golfo de finales del siglo XIX. Del tipo que producían las familias de trabajadores en las haciendas azucareras del sotavento veracruzano. «Esto no fue hecho por los dueños de la hacienda», dijo la doctora Villareal, sosteniéndolo con cuidado. «Fue hecho por alguien que vivía aquí, que marcaba las cosas con sus propias manos, porque era la única manera que tenía de dejar constancia de que existía». Luciana miró el fragmento de cerámica y pensó en las mujeres que bordaban sus nombres en los huipiles, en las formas que tienen las personas sin poder de insistir en que existieron, de dejar prueba de su presencia en los materiales que manejan porque saben, con esa sabiduría antigua de quien ha sido borrado muchas veces, que los materiales duran más que las palabras y que los papeles y que los candados.
La doctora Villarreal llamó esa misma tarde a la Secretaría de Cultura del Estado y al INAH Delegación Veracruz. Presentó un reporte preliminar que activó un protocolo de investigación arqueológica e histórica sobre la propiedad. Los Andrade Sotomayor fueron notificados formalmente 48 horas después. La reacción de Beatriz Andrade llegó a través de un abogado en una llamada al celular de Luciana, que comenzó con un tono que pretendía ser cordial y que en el segundo párrafo ya no lo pretendía. La señora Andrade lamentaba la situación. El proceso de restauración quedaba temporalmente suspendido. Los servicios de Luciana ya no serían necesarios a partir de ese momento, y se le rogaba que recogiera sus pertenencias antes del viernes. Luciana escuchó todo eso sentada en el patio trasero de la hacienda, con el calor húmedo de Veracruz pegándose a la ropa y los cañaverales, moviéndose despacio en el viento del norte, y los ceibos grandes al fondo, visibles por encima de las cañas, con sus troncos grises llenos de espinas y sus raíces que levantaban la tierra de una manera que ya no era solo botánica. Cuando el abogado terminó, Luciana dijo: «Está bien, me voy el viernes», y colgó. Luego llamó a Rodrigo y le dijo que la investigación ya había empezado y que nada de lo que hicieran los Andrade podía detenerla, porque los procesos del INAH no se detienen con llamadas de abogados cuando ya hay un protocolo activo. Y luego se quedó en silencio un momento, mirando los ceibos, pensando en todo lo que la tierra debajo de sus raíces había guardado durante más de un siglo y que ahora, por primera vez, alguien iba a nombrar con el nombre correcto. Lo que la investigación arqueológica reveló en los meses siguientes fue documentado en un informe de 140 páginas que la doctora Villarreal y su equipo presentaron ante la Secretaría de Cultura Federal, el Gobierno del Estado de Veracruz y la Comisión de la Verdad para Víctimas de Trabajo Forzado durante el Porfiriato. El suelo alrededor de los ceibos y debajo del piso del depósito contenía restos óseos de al menos 11 personas. Los análisis forenses y de ADN, cruzados con registros de la Hacienda, recuperados del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico del Estado de Veracruz, permitieron establecer con certeza que la Hacienda de San Próspero había operado entre 1871 y 1923 con un sistema de trabajo que la documentación de la época llamaba deuda, pero que los historiadores del informe describían con la precisión que el tema requería. Esclavitud por deuda, un mecanismo que mantenía a familias enteras atadas a la propiedad de generación en generación, sin posibilidad legal de salida, con violencia sistemática como instrumento de control. Las 11 personas cuyos restos se encontraron debajo de los ceibos y en el depósito eran, según los análisis, adultos y adolescentes, hombres y mujeres, con marcas en los huesos consistentes con trabajo físico extenuante y, en varios casos, con trauma perimortem que los peritos describieron en lenguaje técnico, pero que en lenguaje común significaba una sola cosa. No habían muerto por enfermedad ni por accidente. Los dueños originales de la hacienda, la familia Sotomayor Elizondo, habían vendido la propiedad en 1956 después de 3 generaciones. Los Andrade Sotomayor, cuyo apellido compuesto contenía, Luciana notó cuando lo leyó en el informe, el mismo primer apellido de los dueños originales. Habían adquirido la propiedad a través de una cadena de transacciones que el informe documentaba, pero sobre cuyos detalles legales los abogados de la familia construyeron durante meses un muro de argumentos técnicos que retrasaron, pero no detuvieron el proceso de declaración patrimonial. Beatriz Andrade dio una entrevista a un diario de Xalapa en la que dijo que la familia compraba la propiedad sin conocer su historia completa, que lamentaba profundamente los hechos revelados por la investigación y que colaboraría con todas las autoridades. El Hotel Boutique nunca fue inaugurado.
La hacienda de San Próspero fue declarada sitio de memoria histórica por decreto del gobierno del estado, en un proceso que tardó 2 años y que sobrevivió a 4 recursos legales interpuestos por los representantes de los Andrade. Los ceibos fueron conservados como parte del sitio, con una decisión que el decreto describía en términos arqueológicos, pero que todos los que habían participado en la investigación entendían en términos más simples. Esos árboles habían sido testigos, y los testigos merecen permanecer. Luciana estuvo presente el día que se colocó la primera placa de memoria en el exterior del depósito. Ya no trabajaba en la hacienda, obviamente. Trabajaba en una casa de Xalapa, restaurando lo que necesitaba ser restaurado, haciendo lo que había hecho toda su vida, con las manos y la paciencia y esa atención particular que se desarrolla en las personas que existen en los márgenes y que aprenden a ver lo que otros no ven, porque su supervivencia ha dependido de esa capacidad. La doctora Villarreal la llamó con anticipación para decirle que su nombre estaba en el programa. Luciana dijo que prefería no hablar en público, que no era buena para esas cosas. La doctora dijo que no tenía que hablar si no quería, solo estar. Y Luciana estuvo de pie junto a Celestino, que había viajado desde el municipio con su ropa de los domingos y que miraba los ceibos con una expresión que no era exactamente paz, pero que era lo más cercano que ese hombre de 71 años había llegado a la paz en muchos años. Estuvo junto a la señora Refugio, que había cerrado su puesto de tamales esa mañana por primera vez en 15 años para poder ir a ese acto. Estuvo junto a Rodrigo, que había presentado como parte de su tesis de licenciatura el análisis histórico de los documentos recuperados en el archivo y que cuando habló frente al pequeño grupo reunido frente al depósito, lo hizo con la voz de alguien que ha aprendido, en el espacio de unos pocos meses, lo que significa que la historia no es solo lo que está en los libros, sino también lo que la tierra guarda debajo de las raíces de los ceibos. La placa era de bronce, con 11 nombres grabados, los nombres que los análisis habían podido confirmar con certeza documental. 11 nombres que habían estado en registros de la hacienda como números de deuda, como entradas contables, como cargas heredadas de padres a hijos en una contabilidad que valoraba el trabajo humano en pesos y centavos, sin reconocer jamás que era trabajo humano lo que estaba contabilizando. 11 nombres que ahora tenían bronce, que tenían lugar, que tenían la permanencia particular de las cosas grabadas en metal bajo los árboles, que los habían visto vivir y morir sin poder hacer nada más que crecer alrededor de ellos, con sus raíces enormes y sus troncos llenos de espinas, guardando sin querer lo que nadie más había querido guardar. Luciana leyó los 11 nombres en voz baja, para sí misma, con los labios moviéndose apenas. Pensó en 43 años de trabajo en casas ajenas, en los cuartos que no eran suyos, en los objetos que no eran suyos, en las historias que no eran suyas, pero que había aprendido a leer, porque ese era el privilegio particular de quien trabaja en los márgenes. La invisibilidad que otros le imponen se convierte, si uno aprende a usarla bien, en el mejor punto de observación del mundo. Había llegado a esa hacienda con una bolsa de lona y un contrato de limpieza. Había encontrado algo que llevaba más de un siglo, esperando que alguien llegara con los ojos y las manos y la voluntad de ver lo que estaba ahí, visible para cualquiera que se tomara el trabajo de mirar. La tierra del sotavento veracruzano, bajo el sol, que ya calentaba con esa insistencia húmeda y total que no da tregua, olía a caña y a mar y a algo más. Algo que ya no era exactamente el olor que había sentido cuando bajó del autobús en el crucero de Paso de Ovejas.
algo que se parecía más a lo que queda cuando se abre una ventana que ha estado cerrada durante mucho tiempo, y el aire adentro y el aire afuera finalmente se mezclan, algo parecido, aunque no idéntico, al principio del fin de un silencio que había durado demasiado, y que Luciana Cervantes, empleada de limpieza, mujer de 43 años originaria de Xalapa, con sus manos acostumbradas a limpiar lo que otros ensuciaban y a ver lo que otros preferían no ver, había contribuido a romper con la única herramienta que siempre había tenido y que nadie, en ninguna de las casas en que había trabajado, había podido quitarle jamás: la capacidad de mirar y de negarse a apartar la vista. Los meses que siguieron al acto de inauguración de la placa fueron para Luciana una especie de tiempo suspendido, como esos días del año en Veracruz en que el norte amaina de repente y el aire se queda quieto entre una ráfaga y la siguiente, sin que uno sepa exactamente cuánto va a durar la calma, pero sintiéndola en el cuerpo con una gratitud que no necesita palabras. Volvió a Xalapa, volvió a su trabajo, a las casas ajenas, a los cuartos que no eran suyos, a los materiales que otros acumulaban y que ella ponía en orden con esa eficiencia silenciosa que nadie ve, pero que todos notan cuando no está. Pero algo había cambiado en la manera en que entraba a los espacios, no en lo que hacía, sino en lo que cargaba consigo mientras lo hacía. Una certeza nueva, o más bien una certeza antigua, que por fin había encontrado el momento de instalarse de manera permanente, la certeza de que el trabajo que hacía importaba más de lo que cualquiera de sus patrones hubiera sido capaz de decirle. Rodrigo la llamaba seguido. El muchacho había convertido lo que encontraron en la hacienda de San Próspero en el núcleo de su tesis de licenciatura, que la doctora Villareal dirigía con un entusiasmo que él describía como intimidante pero agradecido. La tesis se llamaba provisionalmente Silencios enterrados. Trabajo forzado y memoria material en las haciendas azucareras del Sotavento veracruzano, 1871-1923. Y cada vez que Rodrigo le contaba el avance, Luciana escuchaba con la atención particular de quien sabe que lo que se está construyendo es algo que no existía antes y que ahora, gracias a una cadena de decisiones que comenzó con una llave de hierro y un depósito al fondo de un cañaveral, va a existir de manera permanente. ¿Cómo vas con los nombres?, preguntaba Luciana siempre. Avanzando, decía Rodrigo. Es difícil. Los registros de Hacienda de esa época no usaban nombres completos en la mayoría de los casos. Usaban apodos, nombres de pila sin apellido o simplemente números de cuenta. Pero hay dos fuentes secundarias que mencionan apellidos. Y el archivo parroquial de Paso de Ovejas tiene registros de bautismo que cruzan con algunos de los nombres del informe. Si todo sale bien, para fin de año podemos tener al menos 6 nombres completos confirmados, 6 nombres completos grabados en bronce, 6 personas que pasarían de ser números en un registro de deuda a ser personas con nombre y apellido en una placa bajo los ceibos del Sotavento veracruzano. Luciana pensaba en eso seguido. La llamada que cambió el siguiente tramo de la historia llegó un martes por la tarde, en la cocina de una casa de la colonia xalapeña, donde Luciana estaba organizando el alacena de una familia que acababa de mudarse y que había apilado las cosas sin ningún sistema. Era la doctora Villareal, con esa voz de quien tiene algo que comunicar y está midiendo cómo hacerlo. Luciana, encontramos algo en el archivo parroquial de Paso de Ovejas que necesito contarle. Luciana dejó la lata de frijoles que tenía en la mano. Cuénteme. Los registros de bautismo del archivo tienen una sección que no habíamos revisado en detalle. Los registros de bautismo de hijos de trabajadores de la Hacienda San Próspero entre 1880 y 1915.
Son registros incompletos, con muchas lagunas. Pero en uno de ellos aparece un nombre que quiero que usted escuche. Luciana esperó. Cervantes, dijo la doctora Villareal. Celestina Cervantes, bautizada en la parroquia de Paso de Ovejas en 1893, hija de Tomás Cervantes y Dolores Reyes, trabajadores de la hacienda San Próspero. El silencio que siguió duró lo que tarda en entenderse algo que uno no esperaba, pero que, al mismo tiempo, siente que de alguna manera ya sabía. Cervantes, repitió Luciana con una voz que salió más quieta de lo que pretendía. Es un apellido común en la región, dijo la doctora Villareal, con la delicadeza de quien no quiere establecer certezas que todavía no tienen base documental. Puede ser coincidencia, pero si usted tiene historia familiar en el municipio, si sabe de dónde eran sus abuelos o bisabuelos... Mi bisabuelo era de por acá, dijo Luciana despacio. Mi abuela nos contó que él había venido de la región del Paso de Ovejas. Nunca supo exactamente de dónde ni por qué, solo que había llegado a Xalapa de joven, sin familia, con el apellido y poco más. El silencio entre las dos mujeres tuvo una textura diferente a todos los silencios anteriores. ¿Quiere que investiguemos más?, preguntó la doctora Villareal. Sí, dijo Luciana sin dudar. Colgó el teléfono. Se quedó parada en la cocina de la casa ajena, con las latas de frijoles a medias de organizar y el calor de Xalapa afuera, y la luz de la tarde entrando por la ventana con esa calidad dorada particular de las 5 de la tarde en el trópico mexicano. Pensó en su bisabuelo, del que su abuela hablaba poco, y siempre con esa vaguedad particular de las familias que vienen de historias que nadie les contó completas, porque las personas que las vivieron no tuvieron palabras para hacerlo, o porque las palabras hubieran dolido demasiado. Pensó en que había llegado a la hacienda de San Próspero por trabajo, por casualidad, por la cadena de pequeñas decisiones que forman una vida. Y pensó, con una claridad, que no era exactamente sorpresa sino reconocimiento, que tal vez no había sido solo casualidad, que hay formas de regresar a los lugares que nos formaron, aunque no sepamos que estamos regresando, que la memoria puede estar en el cuerpo antes de estar en la mente, y que a veces es necesario llegar al lugar correcto para entender por qué siempre se ha cargado cierto peso sin saber de dónde viene. Las investigaciones genealógicas que la doctora Villareal coordinó durante los 2 meses siguientes, con la ayuda del Archivo Parroquial de Paso de Ovejas y del Archivo del Registro Civil del Estado de Veracruz, no pudieron confirmar con certeza documental absoluta la conexión entre Celestina Cervantes de los registros de la hacienda y la línea familiar de Luciana. Los registros eran demasiado fragmentarios, los nombres demasiado comunes, los años demasiado distantes. Pero tampoco la descartaron. Lo que sí encontraron en un registro de bautismo de 1912 fue el nombre de un niño. Felipe Cervantes, hijo de Celestina Cervantes, bautizado en la parroquia de Paso de Ovejas, sin padre registrado, con la anotación al margen que los párrocos de la época usaban para ciertos registros de hijos de trabajadores de hacienda. Condición de deuda heredada. Felipe Cervantes, nacido en 1912 en la hacienda de San Próspero, hijo de una mujer cuyos padres nacieron en esa hacienda, nieto de personas que no eligieron estar ahí. Rodrigo encontró ese registro un martes por la noche y llamó a Luciana a las 11 de la noche sin darse cuenta de la hora, con esa emoción particular de los investigadores jóvenes que todavía no han aprendido a separar el trabajo del resto de la vida. Luciana, dijo, el nombre del bisabuelo de usted, el que vino a Xalapa, ¿cómo se llamaba? Luciana tardó un momento en responder. Felipe, dijo. Mi abuela lo llamaba el viejo Felipe, Felipe Cervantes.
El silencio entre los dos fue el tipo de silencio que no necesita durar mucho para ser completo. «Luciana», dijo Rodrigo, con una voz que intentaba ser académica y no lo lograba del todo. «Creo que usted regresó a casa». Luciana no lloró esa noche. No porque no sintiera lo que había para sentir, sino porque era una mujer que había aprendido a procesar las cosas grandes despacio, en el interior, con la paciencia de quien sabe que las emociones que se apresuran a salir se gastan antes de que uno entienda para qué sirven. Lo que hizo fue sentarse en su departamento de Xalapa, con el ventilador moviendo el aire caliente de la noche y el ruido de la ciudad afuera, y pensar en Felipe Cervantes, en un niño nacido en 1912, en una hacienda donde su madre había nacido y su abuela había nacido, y ninguno de ellos había elegido estar. En un joven que en algún momento, entre 1912 y la década del 30, había recorrido el camino desde Paso de Ovejas hasta Xalapa con el apellido y poco más, exactamente como su abuela siempre había dicho, sin familia, sin historia que contar, o con una historia que era demasiado grande y demasiado oscura para que un joven sin palabras para nombrarla pudiera cargarla de otra manera que no fuera el silencio. En el silencio de Felipe Cervantes, transmitido de generación en generación hasta llegar a una nieta que no supo de dónde venía, pero que siempre cargó, sin saberlo, esa capacidad particular de ver lo que otros no ven, de limpiar lo que otros ensucian, de nombrar lo que otros prefieren dejar sin nombre. Luciana pensó en eso hasta que se hizo muy tarde y el ventilador y el ruido de la ciudad se volvieron parte del mismo silencio. Y luego tomó una decisión. Regresó a Paso de Ovejas un sábado de octubre, en el primer autobús de la mañana, sin contrato de trabajo ni bolsa de lona, solo con su bolso de mano y la certeza de alguien que va a un lugar que le pertenece, aunque nunca haya dicho que le pertenece. Celestino estaba frente a la entrada del municipio cuando el autobús llegó, como si supiera. Quizás lo sabía, quizás Rodrigo le había dicho. Quizás en ese municipio pequeño del Sotavento veracruzano las noticias viajan por canales más antiguos que los teléfonos. La saludó con ese mismo gesto de cabeza, que era también una manera de decir que la había estado esperando. «¿Ya sabe?», dijo. «Ya sé», dijo Luciana. Caminaron juntos hasta la hacienda. El camino de tierra bordeado de huizaches tenía la misma luz de siempre, esa luz horizontal y dorada del sotavento que hace que las cosas parezcan más reales de lo que son, o exactamente tan reales como son. Los ceibos, al fondo de la propiedad, eran visibles desde lejos, con sus copas enormes por encima de los cañaverales, con esa presencia que tienen los árboles muy viejos de parecer que están mirando. La placa de bronce con los 11 nombres estaba en el exterior del depósito, exactamente donde la habían colocado. Luciana se paró frente a ella y leyó los nombres. Los 11, despacio, uno por uno, con los labios moviéndose apenas, como había hecho la primera vez, y luego puso la mano sobre la placa, sobre el metal que había absorbido el calor del sol de octubre de Veracruz, y que estaba tibio al tacto, con esa tibieza particular de los objetos que han estado al sol suficiente tiempo para guardar algo del calor, aunque ya no esté la luz directa. Celestino estaba de pie a su lado. No dijo nada. No hacía falta. Afuera, los cañaverales se movían en el viento del norte con ese sonido constante que es el sonido de fondo del sotavento veracruzano desde siempre, desde antes de que hubiera cañaverales y antes de que hubiera haciendas y antes de que hubiera nombres en ninguna placa. Los ceibos no se movían. Los ceibos nunca se mueven con el viento porque sus raíces van demasiado profundo y sus troncos son demasiado gruesos para que el viento normal los alcance. Luciana quitó la mano de la placa,
Miró los ceibos durante un momento y luego, con la misma calma con que había hecho siempre todas las cosas difíciles, con la calma aprendida de 43 años de trabajo en cuartos ajenos y de una historia familiar que había tardado más de un siglo en ser contada, pero que había sido desde siempre la historia que la había formado sin que ella lo supiera, dio media vuelta y caminó hacia el sol de octubre de Veracruz, con las manos libres, con el apellido por primera vez, sintiéndose completamente suyo, y con la certeza, tan antigua como los ceibos y tan nueva como el bronce de la placa, de que hay trabajos que solo ciertas personas pueden hacer, no porque sean más valientes, ni más inteligentes, ni más poderosas que otras, sino porque llevan en el cuerpo, transmitido de generación en generación a través de silencios que nadie supo cómo romper, la memoria exacta de lo que necesita ser visto, y la voluntad, finalmente, de verlo. La doctora Villarreal presentó el informe final ante la Secretaría de Cultura Federal en una ceremonia en la Ciudad de México, a la que Luciana fue invitada como parte de la delegación veracruzana. Era la primera vez que Luciana viajaba a la capital en más de 12 años, y lo hizo en tren, mirando por la ventana cómo el paisaje cambiaba del verde húmedo del Golfo a la aridez del altiplano, con esa transformación gradual que hace que México parezca varios países superpuestos en uno solo, cada uno con su propia manera de entender el cielo y la tierra y el tiempo. Rodrigo viajó con ella. El muchacho había defendido su tesis 3 semanas antes, con una calificación que la doctora Villarreal describió en el acta como sobresaliente con mención especial. Y seguía teniendo esa manera particular de hablar de los estudiantes que han leído mucho. Solo que ahora había algo diferente en su voz, la diferencia que existe entre leer sobre la historia y haber caminado sobre la tierra donde ocurrió. Entre estudiar el trabajo forzado en el porfiriato como concepto académico y haber tenido en la mano el fragmento de cerámica que alguien hizo con sus propias manos en un depósito con argollas de hierro en las paredes. En el tren, mientras el volcán Orizaba aparecía y desaparecía entre las nubes con esa majestad indiferente que tienen las cosas muy grandes, Rodrigo le preguntó algo que llevaba tiempo queriendo preguntar. ¿Usted sabía, cuando abrió esa puerta por primera vez, lo que iba a encontrar? Luciana pensó en eso un momento antes de responder. No sabía qué, dijo, pero sabía que había algo. Siempre se sabe cuando hay algo que alguien no quiere que uno vea. Lo que cambia es si uno decide mirar o no. Rodrigo asintió. Miró por la ventana el volcán entre las nubes. ¿Y por qué usted decidió mirar? Luciana tardó más en responder esa pregunta. Porque toda mi vida alguien me dijo, de una manera u otra, que no era mi lugar mirar, dijo finalmente. Que los cuartos donde estaban las cosas importantes no eran para mí, que mi trabajo era limpiar lo que me indicaban y no hacer preguntas. Hizo una pausa. Y en algún momento una aprende que exactamente eso, esa instrucción de no mirar, es la señal de que hay algo importante que ver. La ceremonia en la Ciudad de México fue más grande de lo que Luciana esperaba. Había funcionarios, académicos, representantes de organizaciones de derechos humanos, periodistas y familias de distintas partes del país que habían seguido el caso desde que la investigación se hizo pública y que habían encontrado en él un eco de historias propias, de haciendas propias, de silencios propios que también llevaban décadas sin ser nombrados. Luciana habló, no porque quisiera hablar, sino porque la doctora Villarreal le dijo que había personas en esa sala que necesitaban escuchar a alguien que no fuera académico ni funcionario, que necesitaban escuchar a alguien que hubiera llegado a una hacienda con una bolsa de lona y un contrato de limpieza y hubiera decidido abrir una puerta que nadie le había pedido que abriera. Se paró frente al micrófono con las manos quietas al costado del cuerpo, con esa calma que no era indiferencia,
sino la forma que tenía de estar presente en las cosas difíciles, y dijo lo que tenía que decir con la misma economía con que hacía todo, sin adornos innecesarios, sin rodeos, con la precisión de quien ha aprendido que las palabras que importan no necesitan mucho espacio para decir lo que tienen que decir. Dijo que había trabajado 43 años en casas que no eran suyas, limpiando cosas que otros ensuciaban, cargando lo que otros no querían cargar, que eso le había dado una habilidad que no aprendió en ninguna escuela. La habilidad de leer los espacios, de entender lo que los cuartos guardan cuando nadie los está mirando, de notar lo que está tapado porque la manera en que algo está tapado dice exactamente tanto como lo que tapa. Que había llegado a la hacienda de San Próspero porque necesitaba trabajo y que había encontrado algo que llevaba más de un siglo esperando que alguien llegara con los ojos correctos. Que no creía haber sido especialmente valiente, que creía haber sido simplemente alguien que no aceptó la instrucción de no mirar. Y dijo una cosa más, al final, antes de apartarse del micrófono. En México hay muchas haciendas, muchos depósitos con puertas cerradas, muchas placas que todavía no existen, y hay muchas personas como yo, que trabajan en esos espacios todos los días, que saben leer lo que los espacios dicen y que solo necesitan que alguien les diga que su manera de ver importa, que el trabajo que hacen con las manos no les quita el derecho de usar los ojos. La sala guardó silencio un momento antes de aplaudir. No el silencio de la indiferencia, sino el silencio de las palabras que necesitan un momento para asentarse antes de ser respondidas. En los 2 años que siguieron, el caso de la hacienda de San Próspero generó un efecto que nadie había planificado, pero que la doctora Villarreal describió en una entrevista como el efecto más importante de toda la investigación. Otras personas empezaron a llamar. Llegaron llamadas de trabajadores domésticos de Oaxaca, de Puebla, de Tabasco, de Chiapas, de Michoacán. Personas que habían notado cosas en las propiedades donde trabajaban, que habían visto espacios cerrados, objetos enterrados, documentos guardados con demasiado cuidado, estructuras que no correspondían al uso que los propietarios describían. Personas que habían guardado esas observaciones durante años, a veces durante décadas, porque nadie les había dicho que lo que veían importaba. Que su perspectiva, la perspectiva de quien trabaja en los márgenes de los espacios que otros habitan, era exactamente la perspectiva que faltaba en la mayoría de las investigaciones históricas sobre los lugares donde habían ocurrido las cosas que los libros de historia habían decidido no contar. La doctora Villarreal y Rodrigo, que para entonces cursaba el primer año de un posgrado en Historia de la Memoria, crearon un protocolo de recepción para esas llamadas. Un proceso que permitía documentar las observaciones, evaluar su relevancia histórica y canalizarlas hacia las instituciones correspondientes con la participación activa de las personas que habían hecho las observaciones como colaboradoras de la investigación, no como simples informantes anónimos. Le preguntaron a Luciana si quería participar en el diseño de ese protocolo. Luciana dijo que sí, que con gusto, pero que ella no sabía nada de protocolos académicos. Rodrigo le dijo que eso era exactamente por qué la necesitaban. El protocolo fue presentado en un congreso de Historia de la Memoria en la Universidad Veracruzana un año después, con el nombre de Metodología de Observación desde los Márgenes. Trabajadoras domésticas como colaboradoras en la investigación del patrimonio oculto. Luciana no fue ponente, no había escrito nada del documento y no tenía título académico que pusieran en el programa. Pero su nombre estaba en los agradecimientos, en el primer párrafo, antes de todos los demás, con una nota que Rodrigo había insistido en incluir y que la doctora Villarreal había aprobado sin cambiar una sola palabra.
Este protocolo no existiría sin Luciana Cervantes, quien llegó a la hacienda de San Próspero con una bolsa de lona y la capacidad, desarrollada en 43 años de trabajo que el mundo llama invisible, de ver lo que otros habían decidido no ver. Lo que aquí se presenta es, en su origen más honesto, el intento de sistematizar lo que ella hizo por instinto, por historia y por la negativa a aceptar que ciertos cuartos no eran para ella. Luciana leyó eso en su departamento de Xalapa, en su teléfono, en una noche ordinaria de martes, con el ventilador moviendo el aire caliente y el ruido de la ciudad afuera. Lo leyó 2 veces. Lo guardó en el teléfono en una carpeta que llamó simplemente Cosas Importantes, junto con la fotografía de la placa de bronce bajo los ceibos y un audio que Rodrigo le había mandado donde se escuchaba, leído en voz alta, el nombre de Felipe Cervantes en el registro de bautismo del archivo parroquial de Paso de Ovejas. No era exactamente un archivo histórico, era algo más personal que eso. Era la documentación de una vida que había importado, aunque durante 43 años nadie se lo hubiera dicho de esa manera. La última vez que Luciana fue a la hacienda de San Próspero fue en noviembre, en los días del Día de Muertos, cuando en el sotavento veracruzano el aire tiene esa calidad particular de los días en que el tiempo parece más poroso de lo habitual. Cuando el olor a cempasúchil y copal se mezcla con el olor del mar y la caña y la tierra y hace que los límites entre lo que fue y lo que es sean más difíciles de mantener separados. Celestino la esperaba en la entrada de la propiedad, como siempre. Había envejecido un poco más desde la última vez. O quizás no había envejecido, sino que había asentado, como los árboles muy viejos que en algún momento dejan de crecer hacia arriba y empiezan a crecer hacia adentro, ganando densidad en lugar de altura. Caminaron juntos hasta los ceibos. Alguien había puesto flores de cempasúchil frente a la placa de bronce, distribuidas en 2 hileras que bordeaban la base de la construcción. No había forma de saber quién las había puesto, si alguien de las familias identificadas o del municipio o simplemente alguien que había llegado al sitio y había traído flores porque ese era el gesto correcto para ese lugar y ese tiempo. Luciana puso las flores que ella también había traído, una por una, con la misma deliberación con que hacía las cosas que importaban. Celestino la miró hacer eso en silencio. Cuando terminó, los dos se quedaron parados frente a la placa un momento sin decir nada, escuchando los cañaverales y el viento y los pájaros en los ceibos y todo el ruido ordinario del sotavento veracruzano que seguía siendo el mismo que había sido siempre, antes y durante y después de todo lo que esa tierra había guardado y que ahora finalmente había comenzado a soltar. ¿Usted cree que ya descansan?, preguntó Celestino, sin dirigir la pregunta a nadie en particular. Luciana pensó en eso antes de responder. «Creo que ya tienen nombre», dijo. «Y creo que eso es lo primero. Lo que viene después ya no depende de nosotros». Celestino asintió despacio. Las flores de cempasúchil frente a la placa tenían ese color naranja imposible que tienen las flores de cempasúchil cuando la luz del atardecer les pega de lado. Ese color que no se parece a ningún otro naranja del mundo y que en México se asocia desde siempre con la idea de que los muertos necesitan luz para encontrar el camino de regreso, aunque sea solo por unos días, aunque sea solo para saber que alguien los recuerda. Luciana los miró un momento más,
Luego se ajustó el bolso sobre el hombro y se dio la vuelta hacia el camino, hacia el autobús que la llevaría de regreso a Xalapa, hacia el departamento con el ventilador y el ruido de la ciudad, y el teléfono con la carpeta de cosas importantes, y el trabajo del miércoles en la mañana en una casa ajena, donde habría cuartos que limpiar y objetos que poner en orden y espacios que aprender a leer. Hacia su vida, que era como siempre había sido, una vida de márgenes y de cuartos que no eran suyos, solo que ahora sabía, con una claridad que ninguna cantidad de años de invisibilidad le iba a quitar, que los márgenes no eran el lugar donde las cosas sin importancia esperan que las cosas importantes ocurran en el centro. Los márgenes eran el lugar donde ciertas personas aprendían a ver lo que desde el centro era imposible de ver. Y Luciana Cervantes, nieta de quien fue hijo de quien nació sin nombre propio en una hacienda del Sotavento veracruzano, llevaba 43 años perfeccionando exactamente esa habilidad, sin saberlo, hasta que llegó el momento de usarla, y lo usó.